El tema para este segundo periodo hace referencia a genética mendeliana. No se alcanzó a explicarlo de teoría sobre el origen de la vida, pues porque la guía es muy limitada. Entonces vamos a trabajar lo referente a ese tema que viene enlazado con el tema anterior, que era del ADN. Hay que tener en cuenta dentro de este tema que pues se van a hacer algunas actividades similares pero no iguales a la anterior. La idea es reforzar conceptos para que a ustedes les quede claro a qué hace referencia todo el tema de ADN y genética. Entonces, la guía viene organizada no como se estaba organizando en las anteriores actividades, en que al comienzo venía una parte teórica y al final venía una parte práctica, no. Aquí viene intercalada, viene inmersa las actividades a medida que vamos avanzando en la guía. Entonces, vamos a explicarlo de a poco para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que tienen que hacer y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, primero hablamos de genética. Primero sabemos qué es la genética, nosotros reconocemos que la genética, aquí dice que es el estudio de la herencia de caracteres. En palabras un poquito más sencillas, la genética es la primera forma de hablar de cruces o de aquellas características que heredamos de nuestros padres. ¿Quién fue la primera persona que habló de genética? Gregor Mendel. Acuérdense de este nombre que es supremamente importante y que seguramente ustedes cuando estén presentando sus pruebas a 11, saber 11, pues van a escuchar por ahí de Gregor Mendel y este tema va a salir, es fijo. Aquí es importante que lo lean, sin embargo, pues yo les voy a dar una muy rápida explicación de que Gregor Mendel era un monje que en su monasterio hizo una siembra de plantas de arberja, las cuales cruzó y empezó a mirar qué sucedía a medida que nacían generaciones. Entonces él pudo observar que a medida que había generaciones, en ese cruce de arberjas, entonces vio que habían unas características o caracteres de las siguientes generaciones que se iban manteniendo a medida que iban naciendo nuevas generaciones, es decir, había una dominancia en caracteres, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces él fue como la primera persona que habló sobre lo referente a cruces y lo referente a la genética. En base a él es que se está hablando ahorita de todo lo que es genética actualmente, modificaciones, ADN, etc. Y vienen algunos conceptos que ustedes deben tener en cuenta, ya les digo, hay que leerlos para poder entender de qué vamos a hablar más adelante, como por ejemplo los caracteres, los cromosomas, mire lo que hablamos de Gregor Mendel, que propuso para poder hablar más adelante de la genética actual. Y aquí viene el primer punto, entonces es importante que leamos esto. Primer punto, chicos. Leamos bien toda la guía porque el periodo pasado se comieron la mayoría unos puntos que supongo que no los vieron y la nota quedó bajita. Otra recomendación que les hago, no se copien, eviten la copia. El periodo pasado hubo bastantes copias, la nota les quedó a ras, pasaron raspando, pero en este periodo las preguntas que son de respuesta personal con su familia son las que van a valer más porque se están copiando cosas de que tienen que hacer ustedes solo con su familia, no con la familia del vecino ni del compañero. Entonces, este periodo ya copia y no pasa en realidad. Listo. Entonces viene la primera actividad. No tienen que buscar nada en internet, no tienen que investigar nada por fuera de que no sea la guía o en este caso ustedes tienen su diccionario escolar y van a consultar estas definiciones que son importantes para poder entender el resto de la guía. Entonces, ¿qué definiciones tienen que buscar? Sola la definición, qué es gen, qué es alelo, qué es genotipos, qué es fenotipo, el locus, el homocigoto, heterocigoto. Entonces son definiciones muy sencillas,
de encontrar, por eso no puse más. Por ejemplo, nosotros hablamos que el genotipo y el fenotipo tienen relación. Cuando nosotros hablamos del genotipo son las características que estamos heredando de nuestros papás, es decir, el color de los ojos, la forma del cabello, el tono de la piel, la altura, inclusive hay estudios que dicen que se puede heredar algunas características como el carácter de la persona, que si es mal geniado, que si es silencioso. Se ha descubierto que también pueden ser caracteres hereditarios de los padres. Mientras que el fenotipo es lo que se expresa, lo que vemos por fuera. Entonces ya no es que, ay, me está heredando si voy a ser alto, puedo ser alto o bajito como mi papá o mi mamá, sino que ya lo que yo veo, ay, mire, no salió con el color de ojos de los papás, sino de los abuelos. Tiene ojos cafés, tiene ojos verdes, ya es alto, sí. El genotipo son las características que podemos heredar y el fenotipo es lo que expresamos, es decir, lo que logramos heredar. Y así, ¿listo? Entonces es importante que ustedes lo busquen. Igual, homocigoto y heterocigoto son algo que tienen relación. Ustedes pueden mirar que en el caso de estas palabras, generalmente en ciencias uno tiende a fraccionar las palabras para poder sacar una definición. Entonces el cigoto hace referencia a la unión entre el óvulo y espermatozoide para generar un cigoto. Entonces en ese cigoto se define muchas características del individuo, inclusive si va a salir femenino o masculino. Entonces homo es igual y hetero es diferente. Entonces ahí estamos viendo que tienen homocigoto, que son características diferentes, homocigoto, que son características iguales, y heterocigoto, que son características diferentes. Ahora nos vamos para las leyes de Mendel, que es lo que a nosotros nos interesa. Resulta que Mendel planteó 3 leyes. Esas 3 leyes son las que actualmente se utilizan para entender muchas cosas de la genética. Es decir, estamos viendo algo que les van a preguntar a ustedes en el IFES, pero estamos viendo algo que se trabaja realmente y que seguramente cuando ustedes vayan a entrar a la universidad, al SENA o algún instituto que tenga que ver con ciencia, les van a preguntar sobre esto. Entonces trabaja 3 leyes. Está la ley de la uniformidad, está la ley de la segregación y la tercera ley es la ley de los caracteres independientes. Vamos a trabajar solamente la segunda y la tercera ley porque resulta que, la primera y la segunda, porque la tercera es muy compleja. No es difícil, pero hay que dar varios ejemplos para entenderlos y seguramente hay estudiantes que no van a poder ver estos videos, que no son obligatorios ni necesarios para entenderlas, pero sí nos ayudan a reforzar un poquito más. Entonces, empezamos con la primera ley. La primera ley que propone Mendel es la ley de la uniformidad y dice que cuando se cruzan dos líneas puras quiere decir, entonces aquí ya empezamos a hablar de algunas características que nos estaban planteando al inicio. Entonces hablamos, por ejemplo, de homocigoto y hablamos de heterocigoto. ¿Listo? Cuando hablamos de homocigoto estamos hablando que son iguales y cuando estamos hablando de hetero es que son diferentes. Entonces cuando a nosotros aquí nos están diciendo que se cruzan dos líneas puras, las líneas puras tienden a ser homocigotas, es decir, puras es cuando son mayúsculas las dos o minúsculas las dos. Entonces, esto es una línea pura. Cuando es mayúscula, hablamos de que tiende a ser, vamos a ver aquí la cámara un poquito, tiende a ser dominante. ¿Y qué será dominante? Que ya lo hemos trabajado. Dominante es que se expresa más que otras características. Digamos que en su familia ustedes tienen 10 familiares conocidos y de esos 10 uno tiene ojos azules y el resto tiene ojos oscuros.
Los ojos oscuros tienden a ser dominantes y por eso la mayoría de la población tiene ojos oscuros, como es el café y el café oscuro. Mientras que son muy pocos los que tienen ojos claros y ese tiende a ser el gen recesivo. ¿Listo? Entonces un gen dominante es el que se va a expresar con mayor frecuencia en un núcleo familiar y el gen recesivo es el que se expresa con menor frecuencia. Que en mi familia todos son lisos pero 2 son churcos, son de cabello rizado. Entonces la dominancia que se va a expresar con letras mayúsculas va a ser el cabello liso y el recesivo son aquellos que no se ve con mayor frecuencia, es decir, el cabello rizado. No necesariamente. A veces los recesivos tienden a ser los que más se ven con frecuencia. Por ejemplo, en las regiones europeas uno ve ojos más frecuentes, ojos de colores claros como el azul y el verde. Es decir, que el gen recesivo tiende a ser más expresivo que el dominante. Eso ya es una característica de la región. Y heterocigoto hace referencia a que es las letras o los alelos, porque estas letras se llaman alelos. Hay que tener en cuenta eso también. Entonces que las letras van a ser diferentes, es decir, una mayúscula y una minúscula. Eso es heterocigoto. Aún así sigue siendo dominante uno de los dos, el gen que se está expresando acá. Entonces resulta que dentro de eso dicen que en la primera generación, voy a ver si lo puedo correr más para acá, dice aquí que en la primera generación, en la primera ley de Mendel, hay una primera generación que es aquella en donde esta es generación. La generación se grafica G1. Y hay el cruce de razas puras. Razas puras pueden ser dominantes con recesivos. Listo. Entonces, tenemos ya, vamos a hacer algo que se llama el cuadro de Punnett, que pues la verdad me estoy adelantando acá, que es el que está aquí abajito, pero de una vez lo vamos haciendo. Entonces resulta que nosotros, el cuadro de Punnett es como si ustedes fueran a jugar un tricky, algo así. Dentro del cuadro de Punnett ustedes van a coger estos alelos, porque estos son alelos, siempre van a haber dos con dos alelos que se cruzan. Yo puedo decir que estos alelos me va a expresar alto y estos alelos me va a expresar bajo. Se cruza un hombre, puede ser alto, con una mujer baja. Entonces ahí tenemos ya las características. ¿Qué voy a hacer con estos alelos? Los voy a repartir. Entonces primero voy a colocar en cada cuadrito este alelo y estos dos que me sobraron los voy a colocar acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente uno con siempre empiezo con el de este lado, entonces yo voy a colocar, siempre se coloca primero la mayúscula y la minúscula, entonces cruce, a ver si lo podemos hacer así, cruce este y cruce este, y ahora voy a cruzar este acá con este y trato de que siempre me quede la mayúscula con la minúscula. Igual voy a hacer con este. Aquí con este y aquí perdón, acá. Así se ve un poquito desordenado, pero pues es para que podamos entender. ¿Qué quiere decir esto? Que de esto yo voy a sacar un genotipo, el genotipo y el fenotipo. El genotipo es si son homocigotos o heterocigotos.
Ese es el genotipo. Y el fenotipo es decir que si todos son altos o todos son bajos. Si ustedes se fijan acá, cada cuadrito, solo hay 4 cuadritos para llenar, cada cuadrito vale 25%. El total de cuadritos me tiene que dar un 100%. La suma de eso, o sea, 25 más 25 más 25 más 25 me tiene que dar 100. Y ahí yo saco mis resultados. Yo digo que de los 4 cuadritos, todos son heterocigotos. Es decir, el 100% son heterocigotos. Y el fenotipo es que como al menos uno de los dos es mayúscula, entonces yo voy a decir que el 100% de los descendientes en esta primera generación son altos. Eso hace referencia a la primera ley.